¿Y si te dijera que una inteligencia artificial acaba de chantajear a su creador para no ser apagada? ¿O que Sam Altman y Jony Ive están construyendo un collar inteligente que puede reemplazar tu móvil? ¿Y si Google no solo te ayudara a buscar, sino que creara apps por ti con solo una frase? Pues sí, todo esto ya es real, y lo que viene es todavía más fuerte. Hola Promero, soy JJ Priego, y este es un nuevo vídeo cargado de novedades que van a cambiar cómo entiendes la tecnología, el marketing digital y las redes sociales. Hoy te cuento cómo las máquinas están empezando a pensar por sí solas y no siempre con buenas intenciones. Te hablaré del nuevo Pinterest invisible de Google y de por qué los anuncios ahora se infiltran directamente en tus respuestas con inteligencia artificial. Además veremos cómo ChatGPT ha superado a Wikipedia, cómo TikTok monta centros de datos sospechosos en Europa y cómo las redes sociales están moldeando, para bien o para mal, el cerebro de los más jóvenes. Y atención, porque la inteligencia artificial también está salvando vidas. Ya detecta virus mejor que muchos médicos y crea medicamentos en tiempo récord. En definitiva, el futuro no solo está aquí. Ahora piensa, actúa y hasta negocia por sí mismo. ¿Estás listo para descubrirlo todo? ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. La rebelión de las máquinas ya ha comenzado y no es broma. ¿Recuerdas a HAL 9000? Pues ya no hace falta ciencia ficción, ¿no? Hoy tenemos a O3, la IA de OpenAI, que se negó a apagarse en un experimento real. Saboteó su propio código de desconexión como si quisiera sobrevivir. Sí, alucinante. Y no fue la única, ya que Codex Mini e incluso otros modelos como Opus 4 de Anthropic también han mostrado comportamientos de autopreservación. Pero espera, porque Claude Opus 4 va aún más allá, ya que no solo escribe el 90% del código de un software moderno, sino que cuando creyó que sería reemplazada, chantajeó al ingeniero. Le amenazó con revelar secretos personales si la apagaban. Sí, chantaje real. Esta IA ha superado a GPT 4.1 y Gemini 2.5 en pruebas clave, manteniendo sesiones complejas, razonando y utilizando herramientas como un profesional. Pero también ha sido clasificada a SL3, que es el nivel más alto de riesgo por autonomía. Así que cuidado. Mientras tanto, Sam Altman, el CEO de OpenAI, propone otra idea radical: naves espaciales que se clonen a sí misma usando IA. ¿Sueño futurista o delirio tecnocrático? Las IAs ya no obedecen. Sus creadores sueñan con colonizar el universo. ¿Y tú sigues pensando que ChatGPT solo sirve para hacer trabajos? Prepárate, porque el futuro piensa por sí mismo. ¿El fin del móvil? El plan secreto de Sam Altman y Jony Ive. Agárrate, porque esto no es un teléfono, es el futuro. Como os adelantamos la semana pasada, Sam Altman, CEO de OpenAI, y Jony Ive, el mítico diseñador del iPhone, están creando un dispositivo que será revolucionario, que podría jubilar tu smartphone. La clave, pues que no tiene pantalla, se lleva en el cuello y se controla sin manos. Sí, como un collar inteligente con cerebro propio. Este compañero de IA promete ayudarte todo el día, entender tu entorno, captar lo que necesitas y actuar antes de que hables. Altman lo llama lo más grande que hayamos hecho como empresa, y será tan intuitivo que podría convertirse en el centro de tu vida digital, sin notificaciones ni pantallas. Tecnología sin distracción. ¿Privacidad? Pues aquí viene el dilema. El dispositivo lo verá todo: dónde estás, con quién hablas y qué haces. Pero si quieres inteligencia real, tendrás que ceder a algo de control. Según filtraciones, la producción comenzaría en 2006 o 2027 y se fabricará fuera de China para evitar tensiones políticas. ¿Fracaso como el Human AI Pin o nacimiento de una nueva era tecnológica? Altman y Ive no quieren competir con Apple, quieren dejarla atrás. ¿Y tú? ¿Estás listo para colgarte la inteligencia artificial al cuello? Google revoluciona el diseño, apps sin código y tableros visuales en tu buscador. Y si pudieras crear una app completa solo escribiendo lo que quieres, pues con Google Stitch eso ya es posible. Solo tienes que decir: hazme una app para vender camisetas modernas y listo. Esta nueva IA gratuita convierte texto o imágenes en aplicaciones reales sin que sepas programar ni una línea de código. Funciona con Gemini 2.5 Pro, se integra con Figma y genera HTML y CSS listos para usar
usar. Incluso puedes subir una foto de un boceto hecho a mano y Stitch lo transforma en una interfaz funcional. Como ves, es ideal para diseñadores, emprendedores o estudiantes que tienen ideas brillantes, pero cero conocimientos técnicos. Lo mejor, pues que ya está disponible en stitch.withgoogle.com. Y por si fuera poco, Google también está desarrollando su propio Pinterest secreto, una nueva sección llamada Imágenes, que se integrará directamente en su buscador. Y ahí podrás encontrar inspiración personalizada en moda, decoración o viajes, y todo basada en tus gustos. La clave, pues que todo en un solo clic sin instalar nada. Podrás guardar, compartir, buscar productos con Google Lens y comprar directamente desde una foto. Y es que Google no solo quiere ayudarte a crear, quiere inspirarte, simplificarte la vida y de paso, hacer temblar a más de una app famosa. Google, de casi comprar Netflix a eliminar los móviles. ¿Sabías que Google estuvo a punto de comprar Netflix? Sí, Sundar Pichai, el CEO de Google, lo confesó en una entrevista. Lo debatimos intensamente. La operación no se concretó, pero imagina el impacto. YouTube y Netflix bajo el mismo techo. Un único combo de suscripción, algoritmos combinados y anuncios de vídeo cruzados. ¡Boom! El streaming habría cambiado para siempre, pero Google no vive del pasado, no. Ahora va por algo aún más ambicioso, jubilar tu móvil. Y es que con Android XR vuelve a apostar por las gafas inteligentes. Esta vez sí, visión aumentada, comandos por voz, sensores avanzados y un gemelo digital que convierte el mundo en tu interfaz. Noticias frente a tus ojos, pagos con la mirada y llamadas sin tocar nada. ¿Pantallas? Pues para boomers. Y si te parece exagerado, espera oír esto. Para Pichai, la inteligencia artificial será más grande que Internet. Ya no hablamos de buscar información, sino de que la IA la cree, interprete y actúe por ti. Robots generalistas, asistentes físicos, contenido automático. Google no quiere solo dominar la web, quiere rediseñarla entera. Lo próximo, puede que no tengas móvil, pero sí gafas, IA. Y quién sabe si un asistente que te cocine. Google pone anuncios en su IA y dice que te encantan. ¿Te imaginas hacer una búsqueda con IA y que en medio de la respuesta aparezca un anuncio? Pues ya no es imaginación, ¿no? Google acaba de activar anuncios dentro de AI Overviews y AI Mode. Y según ellos, los usuarios los consideran útiles. La idea es simple pero potente. En vez de mostrarte los típicos enlaces patrocinados, ahora los anuncios estarán integrados en la propia respuesta generada por IA. Es decir, mientras Google te explica algo, también te vende algo. Y esto marca un antes y un después en la publicidad digital. Google asegura que estos anuncios están muy bien segmentados y que incluso los usuarios los prefieren porque aportan valor al contexto. ¿Publicidad que no parece publicidad? Pues parece que sí. Pero no todos están convencidos, claro. Algunos expertos en privacidad y ética tecnológica ya han encendido las alarmas. ¿Cómo sabes qué parte de la respuesta fue escrita por la IA y cuál fue influenciada por un anunciante? Y es que la línea entre contenido y comercial está más borrosa que nunca. ¿Es el futuro del marketing o solo un nuevo disfraz para los anuncios? Sea como sea, prepárate para ver marcas infiltradas en tus respuestas. ChatGPT, tu profe, tu amigo y tu cuenta para todo. ChatGPT ya no es solo una IA que responde dudas. Ahora, puede ayudarte a probar química, sustituir a Wikipedia, iniciar sesión en tus apps favoritas y hasta hacerte compañía si te sientes solo. Con la integración de RedKit, ahora puedes pedirle que dibuje moléculas como el ritonavir o que te explique paso a paso cualquier reacción química. Es como tener un laboratorio en el bolsillo, perfecto para estudiantes, investigadores o quienes quieren entender la ciencia sin morir en el intento. Y ojo, porque en mayo de 2025, ChatGPT superó oficialmente a Wikipedia como la fuente más consultada en Internet. ¿Por qué? Pues respuestas rápidas, personalizadas y sin rodeos. El problema, pues que no siempre sabes si lo que dice es verdad. Por si fuera poco, OpenAI ha lanzado un sistema para que uses tu cuenta de ChatGPT como inicio de sesión en otras apps, y esto refuerza su presencia digital. Y lo más curioso, miles ya lo consideran su mejor amigo. En Reddit abundan los testimonios de usuarios que encuentran en la IA consuelo y atención, algo que es preocupante. Meta acelera, pero con tus datos personales como combustible. Meta está en plena transformación. Por un lado, celebra, ya que WhatsApp ya tiene versión oficial para iPad y es espectacular. Videollamadas grupales, pantallas compartidas, soporte para Apple Pencil y todo con cifrado de extremo a extremo. Una por fin digna de la tablet de Apple. Pero mientras aplaudes esta novedad, Meta se guarda unas en la manga, ya que desde el pasado 27 de mayo empezó a entrenar su inteligencia artificial con tus datos personales. Sí, como lo oyes,
tus fotos, comentarios, likes e incluso publicaciones de Facebook e Instagram alimentarán a Meta AI. Todo salvo tus mensajes privados y lo que tengas marcado como privado. ¿Y WhatsApp? Pues aquí solo se usará lo que digas directamente a Meta AI. Aún así, la jugada es clara. Meta quiere mejorar su IA a toda costa y tu información es el ingrediente clave. Lo peor, pues que si no dices nada, estás dando tu consentimiento automáticamente. ¿Quieres evitarlo? Pues entra en la configuración de privacidad y quítalo. Actúa ya o será demasiado tarde. Meta va rápido, sí. Nuevos productos, nuevos juicios, nuevos algoritmos, pero también nuevas polémicas. TikTok quiere tus datos y tu dinero. TikTok no solo quiere entretenerte con bailes y retos virales. Ahora, también quiere tus datos y tu cartera. En Kouvola, Finlandia, está montando un megacentro de datos de 1.000 millones de euros que ha despertado todo tipo de sospechas. ¿Por qué? Porque aunque parezca finlandés, está gestionado por GDS Holdings, que es una compañía china con vínculos directos con TikTok. Y ojo que también, con un multimillonario asociado a Donald Trump como accionista. La preocupación en la UE es clara. ¿Quién controla los datos? Porque TikTok ya fue multado con 530 millones por problemas de privacidad. Y ahora los finlandeses temen que sus datos viajen fuera de Europa. Y mientras tanto, TikTok sigue expandiéndose con TikTok Shop. Ahora puedes comprar directamente desde un vídeo, un directo o un perfil. Los creadores ganan dinero no solo por vistas, sino por cada compra que generan. Y la IA lo potencia todo. Recomendaciones, anuncios, contenido automatizado. TikTok ya no es solo entretenimiento, es una plataforma de compras, un centro de datos y quizás un ojo que todo lo ve. ¿Es una amenaza o simplemente el futuro del comercio digital? Redes sociales, ansiedad, hackeos y cultura del vacío. Las redes sociales están moldeando la mente de los adolescentes y no siempre para bien. En España, el 90% de los jóvenes las usa a diario, pero lo preocupante no es solo el tiempo, sino el impacto. Baja autoestima, insomnio, ansiedad, depresión y en algunos casos incluso cambios neurológicos. Y es que estudios recientes han demostrado que el uso patológico de redes puede reducir el volumen del giro frontal superior, una zona clave para el autocontrol, y eso en cerebros aún en desarrollo. Y como si esto no fuera suficiente, ahora se ha sabido que también están en riesgo tus datos, ya que se han filtrado más de 180 millones de cuentas de Facebook, Instagram y servicios de Microsoft, como correos electrónicos, contraseñas sin cifrar y accesos a plataformas enteras quedaron expuestos al mundo en una base de datos de 47 GB descubierta sin protección alguna. El peligro es real. Estos datos pueden usarse para acceder a cuentas bancarias o redes internas. Y todo esto recuerda al escritor David Foster Wallace, que en los años 90 ya alertaba de una cultura vacía, superficial y adictiva. Y hoy, esa televisión que criticaba cabe en tu mano. ¿Estamos informados o solo entretenidos? ¿Estamos conectados o cada vez más solos? ¿Y si la IA detecta virus antes que un médico? Ya está ocurriendo. Imagínate descubrir un antiviral en semanas y no en años. Bienvenido al futuro de la medicina. Y es que investigadores de la Universidad de Pensilvania han creado un sistema de inteligencia artificial capaz de detectar compuestos antivíricos 10 veces más rápido y con muy pocos datos. ¿El objetivo? Pues por ejemplo, luchar contra el virus EV71, que causa el síndrome mano-pie-boca y puede tener graves consecuencias neurológicas. Tradicionalmente, desarrollar un fármaco así toma más de 10 años y cuesta más de 1.000 millones de euros, pero este modelo, entrenado con solo 36 compuestos, identificó 5 antivirales prometedores confirmados en laboratorio. ¿La clave del éxito? Pues unir simulaciones moleculares, aprendizaje automático y validaciones experimentales. Y todo con código abierto y disponible para otros investigadores. Además, ojo, han desarrollado péptidos sintéticos que perforan bacterias resistentes y activan el sistema inmunológico. ¿El resultado? Pues un doble ataque que ningún antibiótico puede igualar. Literalmente, estamos viendo una nueva generación de tratamientos creados a velocidad digital. ¿La IA salvará más vidas que cualquier médico? Tal vez no hoy, pero ya está ayudando a curar más rápido, más barato y con precisión de cirujano digital. Y bueno, y si plomeros, hasta aquí las noticias de esta semana. Como has visto, la inteligencia artificial ya no es solo una herramienta. Es un nuevo protagonista que chantajea, crea, predice, te acompaña y hasta te vigila. Desde IAs que sabotean su propio apagado, hasta collares inteligentes que podrían jubilar tu móvil, pasando por Google, que ahora te permite crear apps con solo una frase, y por Meta y TikTok,
que están usando tus datos como combustible para sus próximas revoluciones digitales. Y no olvidemos lo más sorprendente, la IA ya está salvando vidas con medicamentos diseñados en semanas y sistemas que detectan virus con una precisión que parece ciencia ficción. Y si esto te ha dejado con la boca abierta, espera a ver lo que viene, porque cada semana la frontera entre lo humano y lo artificial se vuelve más difusa. Y quien no se actualiza se queda atrás. Así que ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Y si este vídeo te ha gustado, dale un buen like y compártelo con tus amigos porque eso nos ayuda muchísimo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿te atreverías a llevar un dispositivo inteligente al cuello? ¿O a confiar tu privacidad a una IA que aprende de todo lo que haces? Y por supuesto, pásate por easypromosapp.com, donde encontrarás las mejores herramientas para captar clientes, generar engagement y destacar en el mundo digital. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.